El Gobierno no reparte los fondos europeos de forma equitativa. Un informe del Partido Popular lo deja claro. La mayor parte de los fondos van a parar a ayuntamientos socialistas. Sobre todo llama la atención en el sector del turismo, donde los ayuntamientos del PSOE se llevan más del doble de fondos que los del PP. También hablamos de una cláusula que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, le coló a última hora a los sindicatos y a la patronal para dejar a un lado los efectos de la reforma laboral en los fondos europeos. Además, la opinión de Gaby Sanz sobre las dificultades que atraviesa el Partido Popular en las encuestas en Castilla y León, y también hablamos de la masculinización de ciertos territorios en España. Como lo escuchan, ese es uno de los retos demográficos identificados por parte del Gobierno. Eso y el dardo de Arranz sobre la politización del Benidorm Fest. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre hablando de los fondos europeos y hablando del fuerte control por parte de la oposición, que quiere ver euro a euro en qué se lo gasta y a dónde lo destina el Gobierno. Queremos hablar con nuestro compañero Jesús Ortega, que vamos a tener en pantalla ahora mismo. Queremos hablar con él para que nos hable de un informe que ha hecho el propio Partido Popular y donde consta que efectivamente la mayoría del dinero que está destinando el Gobierno va sobre todo a ayuntamientos del Partido Socialista. Y Jesús, la diferencia con los ayuntamientos del Partido Popular, lo cierto es que es muy importante. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues efectivamente, nosotros hemos tenido acceso a un informe realizado por la Vicesecretaría de Política Territorial del Partido Popular. Es fruto de un trabajo del grupo de observación que contamos hace 2 o 3 semanas, creado por el Partido Popular y dirigido por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que, como contamos en su día, pues estaba examinando todas las convocatorias y ayudas por parte de Moncloa y de los diferentes ministerios del Gobierno, y dónde iban repartidas esas ayudas. Entonces, bueno, en el informe lo que contamos es una actualización de los datos que ya vimos sobre los proyectos para mercados sostenibles, tanto rurales como urbanos, estas ayudas de apoyo al sector comercial, y los datos definitivos son muy parecidos a los que ya vimos en su día. Hablamos de casi 63 millones para 52.295.000 euros para el Partido Socialista, 32 millones para el Partido Popular y 20 para los ayuntamientos del resto de gobiernos autonómicos. Ese dato confirma el que ya vimos hace 2 o 3 semanas, pero ahora el Partido Popular pues también hace esta diseminación de ayudas para el turismo y bueno, pues la verdad que los datos también son bastante sorprendentes. Jesús, dentro de esos datos llama la atención, por ejemplo, el dinero destinado al sector del turismo, que ha sido uno de los más afectados en la pandemia y donde ahí también vemos esa diferencia abismal entre lo que se destina a ayuntamientos del Partido Socialista y lo que se destina a ayuntamientos del Partido Popular. Al menos así lo refleja este informe, que por cierto, Jesús, esto también quiero que me lo comentes, deja constancia también de ese control exhaustivo que quiere hacer el Partido Popular de esas cuentas que se haga con los fondos europeos. Sí, absolutamente. Al final el Partido Popular, lo que hemos comentado, ¿no? Crear equipo de trabajo para vigilar muy de cerca los fondos europeos, y ese trabajo está pues dando resultados. Ya hace 2 o 3 semanas adelantamos estos datos ahora confirmados sobre las ayudas al comercio, y en cuanto al turismo que me preguntabas, pues aquí también tengo los datos que son también bastante llamativos. Al final, todas las corporaciones y también las comunidades autónomas han presentado diferentes proyectos, y de ellos pues los proyectos presentados por gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel local como autonómico, han sido 43 y se han llevado 126 millones de euros, lo que representa un 20,5% de la inversión total, que asciende a los 615 millones de euros. Esta cantidad se queda muy atrás, por ejemplo, de la obtenida por los gobiernos del Partido Socialista, que han conseguido que se acepten 78 proyectos que han sido financiados con 288 millones de euros, que representan un 46,84% de las ayudas, es decir, más del doble de las ayudas que han recibido los gobiernos del Partido Popular. En cuanto a los gobiernos de otro signo político, pues el total de proyectos aceptados para el sector del turismo ha sido de 49,
y los millones invertidos 135, que representan un 31,72% de la inversión. Bueno, pues como ven, son muchos los datos que por supuesto pueden consultar en la noticia que publica nuestro compañero Jesús Ortega, que seguirá poniendo la lupa, como lo hacemos siempre en Voz Populi, sobre ese desembolso de los fondos europeos. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y no dejamos de hablar de los fondos europeos, pero ahora lo hacemos desde la reforma laboral, porque resulta que en Voz Populi estamos contando hoy cómo de alguna forma Yolanda Díaz se la ha colado a los sindicatos, porque Mercedes Serraller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Resulta que hubo ahí, de entre finales de diciembre, cuando se cerró el texto de acuerdo con los sindicatos, y el día 30, cuando se puso en el BOE, se añadieron unas cuantas cosas que han sorprendido y mucho a los propios sindicatos y a la patronal. Cuéntanos. Sí, a ver, hubo un principio de acuerdo, un acuerdo realmente la noche del 22, luego el 23 ya lo suscribió, bueno, hubo una serie de acuerdos generales de las juntas de cada organismo, de los sindicatos, de la patronal. Entonces el texto que venía de la noche anterior, bueno, pues más o menos tenía una serie de cuestiones de acotar la temporalidad que todos conocemos y que se han ido contando. Y también intentaba, bueno, había una especie como de, se ponía coto a los ERES y al despido objetivo en el sector público, ¿no? Que esto lo contamos aquí. Pues bien, a partir de ahí, luego va a Consejo de Ministros el martes 28 y se publica un día más tarde de lo previsto, el 30, y en el texto del 30 vemos que aparece una disposición adicional quinta, que no era conocida, que permite... Que no se había negociado, ¿no? No se había negociado. Entonces, a partir de aquí, lo que nos cuentan las fuentes sindicales y de la patronal, algunos sabían que esto podía entrar, no se negocia tácitamente ni explícitamente, pero sabían que esto podía entrar. Hay fuentes sindicales que no sabían que esto estaba. Y los que sabían que podía entrar, fuentes sindicales, les ha sorprendido porque les parece que es más contundente a favor de la temporalidad de lo que preveían. Bueno, y este acotado, o por dar una explicación exactamente de lo que estamos hablando, es sobre la temporalidad y tiene que ver con los fondos europeos, porque es de alguna forma dejar de aplicar lo que se dice en la reforma laboral a asuntos que tengan que ver con los fondos. Sí, si te lees la disposición podría parecer que es solo para el gobierno, para el sector público, también comunidades, todas las empresas del sector público que se están haciendo, ellos se quedan exentos, ¿no? En lo que respecta al plan, pero hay interpretaciones. Algunas fuentes sindicales muy enteradas ahora del texto, porque les ha llamado mucho la atención, creen que también podría permitir esto mismo a empresas privadas, que hay muchos planes y proyectos, sobre todo de temas científicos, que vienen de planes europeos que también quedan, es un poco ambigua la redacción, pero vamos, es para fondos, tanto estos de recuperación y resiliencia Next Generation, como otro tipo de fondos de la Unión Europea. Pero bueno, lo que es seguro es que sí, de algo se presumía y se hacía bandera en esta reforma laboral, era de alguna forma acotar la temporalidad de los contratos, pero de alguna forma esto se salta a la torera con este añadido en estos casos particulares que tienen que ver con los fondos europeos. Sí, es innegable. Quien lo lea en el BOE lo puede ver claramente porque eso lo dice Meridiano. O sea que esta temporalidad, este coto a la temporalidad aquí queda exonerado, eliminado. La cuestión es que, bueno, los que conocen estos temas dicen que eso sería otro debate, ¿no? Hasta qué punto la reforma laboral está un poco fuera de algunos parámetros de trabajo, de la ejecución de fondos, de trabajo de cuestiones relacionadas con la Unión Europea, porque lo que dicen es que realmente a la hora de ejecutar fondos europeos los límites que pone la reforma laboral son muy complejos y no dejaría trabajar en ese ámbito. Ahí está la pregunta, si a lo mejor intenta en algunos asuntos ir demasiado lejos y han tenido que ellos mismos que enmendarse porque si no, no se podía trabajar de una manera realista o eficaz. Bueno, Mercedes, pues cómo pintan las cosas y cómo son en realidad. Ya lo ven, esa cláusula que Yolanda Díaz le ha colado a los sindicatos para saltarse los límites de la temporalidad en los fondos europeos. Mercedes Serraller, muchísimas gracias por esta información. A vosotros. Bueno, pues la convalidación de la reforma laboral que será esta semana y dentro de 11 días serán las elecciones en Castilla y León. Como saben, en estos últimos días, al menos así lo indican las encuestas, al Partido Popular se le está atragantando la campaña. Sobre esto tiene una opinión nuestro compañero Gaby Sanz.
El Partido Popular se las prometía muy felices hace un mes cuando Alberto Garzón, el ministro de Consumo, metió la pata en The Guardian para poner verde nada menos que a las macrogranjas y una industria que da miles de millones de euros a la economía española y empleos a los españoles y en particular a los castellano-leoneses. Se pusieron prestos a comer carne todos en el Partido Popular, en la calle Génova y también en Valladolid, en la sede del Partido Popular con Alfonso Fernández Moañoco al frente, y no hay día en el que no nos obsequien con una imagen bucólica de Pablo Casado con unos terneros, Pablo Casado con unas ovejas, Pablo Casado en una quesería o alabando las bondades del Ribera del Duero. El problema que tiene esto es que es una dieta hipercalórica que aboca a padecer gota, ya saben, esa enfermedad que te da cuando el ácido úrico se te pone en el dedo gordo y en las articulaciones y te da unas noches imposibles. Eso es lo que le está empezando a pasar al Partido Popular con Vox, ya saben, el partido del campo, porque suben todas las encuestas y dice que probablemente vaya a ser definitorio para la gobernabilidad en Castilla y León. Ya saben que el presidente siga siendo Alfonso Fernández Moañoco. Veremos qué pasa en Andalucía y veremos qué pasa en la Moncloa. Justo el escenario que no quiere Pablo Casado. Y no dejamos de hablar del todo de Castilla y León, hablamos un poco de toda España, de toda esa España vaciada y de toda la España rural. Lo hacemos con nuestro compañero Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenas, Alberto. Muy bien. A ver, Borja, vemos aquí cómo evidentemente la España rural plantea muchos retos y necesita muchas ayudas, y uno de los retos que ha identificado el gobierno, me ha llamado mucho la palabra, es la masculinización de la España rural. ¿Cómo es esto? Bueno, todo esto que empieza, bueno, pues con una pregunta que mandó el grupo parlamentario Vox a la mesa del Congreso sobre qué medidas tenía el gobierno para fomentar la natalidad. Entonces, esa respuesta hemos accedido desde Voz Populi y claro, la verdad es que no se concreta ninguna medida para fomentar la natalidad, pero sí que viene a dibujar un poco en qué punto se sitúa el gobierno respecto al reto demográfico, cuáles son las principales áreas en las que habría que actuar. Y una de ellas es efectivamente la masculinización de ciertos territorios. O sea, bueno, la verdad es que habíamos oído hablar pues, de problemas como el envejecimiento de la población, la baja natalidad, la España vaciada, pero esto de la masculinización de ciertos territorios nos ha llamado la atención y hemos intentado averiguar a qué es lo que se refería el gobierno. O sea, esto para entendernos es que en ciertos territorios hay más hombres que mujeres, así, tal cual. Exactamente, porque... Y que esto es un problema, perdón, o sea, hay más hombres que mujeres y esto plantea un problema. Sí, o sea, para el Ejecutivo es un problema y lo que pasa es que entran en cierta contradicción porque observando un poco cómo han tratado este concepto, ellos por ejemplo en un documento del Ministerio de Política Territorial actualizado en 2021 dicen, uno de los epígrafes es textualmente esta frase: la población femenina es mayoritaria en España, pero el territorio está masculinizado. Entonces, ¿cómo se come esto? Bueno, efectivamente, según el INE, hay 24 millones de mujeres y 23 millones de hombres. Entonces está claro que España, en general, masculinizado no está. Entonces, ¿a qué se refieren? Pues lo que ellos dicen es que, si bien es verdad que en las ciudades de mediano y de gran tamaño hay más mujeres que hombres, en los pequeños pueblos, en las zonas rurales, la presencia de hombres es mayor y eso pues para este gobierno es un problema. Es un reto demográfico. Un reto demográfico, el de la masculinización de ciertos territorios, pero supongo que frente a los retos que plantea esa España vaciada, esa España rural, también habrá que poner soluciones. No sé si, por ejemplo, desde el gobierno pues se habla, podemos pensar todos, por ejemplo, en situaciones o facilidades para conciliar la vida en medios rurales o, por ejemplo, también pues ayudas a trabajar y a desarrollarse económicamente, o ayudas, como planteaba esa pregunta parlamentaria, ayudas a la natalidad o a tener una familia pues, en medios rurales. Pues mira, hemos revisado qué es lo que propone el gobierno en todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, incluyendo esta masculinización, y hay que retrotraerse al plan de recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico, ¿vale?
Entonces, la verdad es que se centra bastante en este problema de la masculinización. Hablan, pues, efectivamente de fomentar la conciliación laboral de las mujeres, de fomentar que haya más emprendimiento entre las mujeres de las zonas rurales, o que también que formen parte de las cooperativas agrícolas. Pero llama la atención que, precisamente, lo que comentabas, uno de los grandes problemas demográficos de España es la baja natalidad, que nos está conduciendo, pues, a una población envejecida, a un problema de cara a las pensiones, incluso al sistema sanitario, de cómo se va a sostener en los próximos años, y sin embargo la palabra natalidad no aparece ni una sola vez en todo el plan, mientras que el género, la perspectiva de género además, aparece 18 veces. Entonces, lo cierto es que el plan no resuelve demasiado ese problema, que sin duda es inminente, pero sí se centra bastante en el de la masculinización. Bueno, uno de los problemas o uno de los retos, una de las grandes dificultades sin duda es tener una familia, ¿no? Y que puedan desarrollarse todos los miembros de una familia en un pueblo pequeño, pero luego también hay que ver qué es lo que pasa con la gente mayor. En la mayoría de los pueblos, si tú piensas en el tuyo, yo estoy pensando en el mío, seguro que situamos, pues, a toda esa gente mayor que sigue viviendo ahí y que tiene servicios a veces bajo mínimos para poder vivir de forma correcta. O que ese también es otro de los problemas y otro de los retos. Sí, a ver, el envejecimiento es algo que realmente es un reto a superar, pero una vez más en este plan la palabra envejecimiento solo aparece 2 veces. Y la medida para la cual se habla específicamente del envejecimiento es simple y llanamente promover un envejecimiento activo y saludable. Pero claro, es lo que tú dices, que hay muchos problemas. Las personas mayores de los pueblos que tú y yo conocemos, o nuestros abuelos, sabemos que tienen otros problemas mayores en sus localidades, pues precisamente por la descentralización. En fin, pues los retos demográficos que plantea nuestro país sin duda son muchos y vemos que hay baterías de medidas, pero hay que ver hasta qué punto están bien enfocadas cuando apenas se habla, por ejemplo, de natalidad o del envejecimiento. Borja Negrete, muchísimas gracias por tu información. Gracias a ti, Alberto. Por cierto, no sé si viste el Benidorm Fest este fin de semana, has visto toda la polémica, has visto la polémica que ha suscitado en los otros partidos políticos, has estado ahí metido. Sí, a ver, no lo seguí en directo, pero yo creo que era imposible no estar pendiente de lo que ocurría con la avalancha de comentarios en Twitter y la atención mediática que ha recibido. Y aquí en la redacción tenemos a más de un fanático, o sea que era imposible no enterarse. Bueno, tenemos a más de un fanático y también tenemos a nuestro experto en medios de comunicación, a Rubén Arranz. Te puedes imaginar, Borja, que el dardo de Arranz del fin de semana es sobre la politización que se ha hecho de toda la polémica del Benidorm Fest. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Querido espectador, esto se ha convertido en algo insoportable. No hay nada de la vida pública que no se politice, no hay nada del arte que no se pase por esa ideología de lo políticamente correcto, que todo lo invade y todo lo toca. El último episodio en este sentido ha sido el del Festival de la Canción de Benidorm, un festival, digamos, pachanguero, un festival de música que no sale de la informalidad y que, digamos, que la canción de una de las artistas, que se llama Rigoberta Bandini, la tomaron las feministas casi como un himno y la apoyaron. Los nacionalistas, como había otra canción que es la de Tachungueiras en gallego, también la apoyaron porque pensaban que era una forma de reivindicar las lenguas minoritarias de la península. Parece que no hay ningún acto en el que esté exento, digamos, de esta ideología que todo lo impregna y que ha hecho, por ejemplo, que la Academia de Hollywood obligue a las películas que quieran optar a la estatuilla, a la mejor película a partir de 2024, respeten determinadas normas sobre la aparición de minorías étnicas en el cine. Es decir, parece que el arte no es libre, parece que la libertad de expresión tiene que estar ahora condicionada, digamos, por estas normas que cada vez son más, en esa maquinaria que no para, que va creando cada vez, digamos, más motivos de ofensa, más motivos identitarios, y yo creo que al final realmente cosas que habían estado exentas de eso, como un festival de la canción, como cualquier acto de la vida pública normal, es decir, algo que vemos un sábado por la noche en nuestras casas, digamos que deberían estar fuera de ese ámbito, no deberían ser tocados por esa especial sensibilidad que, ya digo, resulta un poco plomiza. Por otra parte, y ya termino con esto, Radio Televisión Española se renovó hace un año el Consejo de Administración con la promesa de despolitizar esta televisión, y al final lo que se ha conseguido es que la elección del concursante para Eurovisión
2022 también se haya politizado. Desde luego parece que no nos sale nada bien en este país y parece que nada, absolutamente nada, escapa a los ámbitos de la ideología y de la política y desde luego resulta una pesadez. Pero bueno, querido espectador, ¿qué le voy a decir? Lo de siempre, que esto es lo que hay.